ministraban al Señor y ayunaban siempre. El Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo, porque los he llamado para un importante trabajo u obra. Y así, después de que todos ayunaron y oraron, les impusieron las manos y los despidieron. Bien, así se relató el comienzo de un dúo de dos, Saulo y Bernabé, que se indica que los enviaron. Y allí se usa la palabra apostelo, de apóstolos, que es uno que es enviado o es mandado o es comisionado y que sale. Bien, la voz del Espíritu Santo ministra. La voz del Espíritu Santo hace juego con la voz que es el grupo de los que ministran al Señor. Allí hubo un diálogo. Allí se atestigua que estaban 5 varones, cada uno de ellos, entendiéndolo así, eran profetas y maestros, es decir, eran los que enseñaban. Luego, al estar ministrando al Señor, se dispusieron en hacerlo en ayuno. Luego, la presencia del Espíritu Santo habló. Tenemos allí la voz, que es la manifestación de su presencia. La voz para nosotros, los seres humanos, es hablar de la presencia y la persona por nombre de quien está hablando. Entonces, cuando leemos que el Espíritu Santo dijo a ellos el mensaje tiene que ver con ellos, los presentes. Ellos están reunidos, pero también están como un cuerpo. Todos ministran al Señor, todos están ayunando. Ahora, ellos no están ejerciendo su oficio, porque el oficio de ellos era enseñar. Ellos no tienen a los discípulos allí y de pronto el Espíritu Santo habló. No, los maestros están ministrando al Señor, no a los discípulos. Es muy importante especificarles esa parte o ese momento. Los que enseñan no están enseñando, ellos están ministrando al Señor. Al Señor no hay que enseñarle nada, al Señor hay que ministrarle, hay que ministrarlo. Luego el Espíritu Santo habló diciendo. Eso es hermoso, eso es grande, eso es lo que toda iglesia, todo ministerio, toda congregación, todo profeta, todo maestro, todo grupo que ministra al Señor espera. Entonces, lo que dijo el Espíritu Santo, cada frase, la claridad es preciosa. Allí él mencionó los nombres de 2 profetas y maestros que estaban presentes. Y él dijo esta acción: hagan esto, apártenme a Bernabé y a Saulo. Por lo tanto, ellos lo hicieron. Apartar quiere decir llamarlos para que salgan. Llamarlos para que salgan. Vean esto. Es una disposición del Espíritu Santo.
Y aquí es donde se inaugura o se comienza el primer viaje apostólico de Bernabé y Saulo. Una vez que ellos han sido bendecidos, se les dio la buena mano, les impusieron las manos, oraron por ellos, la señal de la gracia para esta importante labor. Te quiero hablar ahora de esos dos, de ese dúo, porque ahí es donde quiero que tú te posiciones, ahí es donde entramos tú y yo. Nosotros nos acostumbramos al ambiente de un grupo. Ellos eran 5, aquí somos 20, 25. Nos acostumbramos al ambiente de un grupo. Puede ser el grupo Rema, el grupo de Ujieres, el grupo de líderes, el grupo de hermanas, el grupo de amigas, el grupo de las de atrás, el grupo de las de adelante. Estamos acostumbrados a un grupo, pero cuando nos llaman y nos escogen y nos separan del ambiente, del status quo o lo establecido en mi rutina de relaciones, cuando me separan del grupo de los demás y me presentan en un equipo y somos dos, esa es la parte que quiero explicar partiendo del primer viaje. Aquí la responsabilidad la toma el Espíritu Santo, porque Él fue el que habló. Considere el patrón divino. No salga usted, no se junte con alguien usted solo porque alguien habló o usted habló. Usted se va a dar cuenta cuando sea el Espíritu Santo quien haya hablado. ¿Ven esa parte? Entonces, aquí es donde les presento el lugar o el plano y las mentes de ellos, de Bernabé y Saulo, están excitadas en el sentido de que viene una obra para ellos misma que se les ha asignado. Esa obra se les ha dado. Entonces, vamos a ver la voluntad del Espíritu Santo en el hecho de cómo hizo las cosas o cómo procedió en cada momento dentro de este relato, desde que Él dijo, hagan esto. ¿Por qué? Porque lo que Él dijo impactó no solo a los dos que fueron escogidos, sino también a los demás que no fueron escogidos. O sea, le quiero presentar todo detalle, por todos los ángulos. Lo que dijo el Espíritu Santo impactó a los dos que sí fueron escogidos, pero también impactó al resto que no fue llamado o separado o apartado. ¿Ven? Primero, vamos a ver el impacto que causó o que efectuó o fue algo efectivo en los dos que fueron escogidos. Sucede que tenemos que tomar persona por persona. Podemos comenzar por la persona de Saulo, o llamado Pablo. Sucede que este varón, al escuchar su nombre, al recibir la compañía de Bernabé, al recibir la bendición de todos, comenzó con asuntos de su mente. Dice, bueno,
yo, Saulo, está usted, ponga su nombre. Yo, Gustavo, yo, José, yo, Cecilio. A mí me hubiera gustado que me escogieran a mí primero, para que yo, Isaac, al escogerme a mí primero, entonces yo pueda decir, escojo también a fulano de tal, dado que si el Espíritu Santo quiere a dos, Espíritu Santo, échame la mano, escoge a uno, a mí primero. ¿Ven esas minucias nuestras? ¿Ven esos estilos? ¿Ven esas corrientadas? Eso es lo que te quiero desmenuzar. Estos son los formatos y los moldes que tenemos en la cabeza. Esta es nuestra mentalidad. El hecho de que el Espíritu Santo haya escogido a dos es que el número comenzó con el 2, no comenzó con el 1. Pero nosotros, en nuestra expresión humana, en nuestro ideal, en lo que queremos para nosotros es que todo comience con nosotros. Queremos nosotros ser escogidos primero para después nosotros escoger a alguien más. Por ejemplo, ¿quién escogería a Ángela? Ángela, ¿a quién escogería? Oh, qué privilegio es darle ese honor a Alejandra, que ella escoja, o a María Azucena, o a Isaac. El Señor piensa diferente. Él piensa diferente. Esto es lo que estoy desmenuzando. Vean ustedes, sucede que el Espíritu Santo escogió a dos en la misma palabra. Él no comenzó por uno, Él comenzó con dos. ¿Cuántas décadas tenemos con el mismo estilo y la misma costumbre de que queremos que las cosas comiencen con el número uno o en el orden del primero y ese que seamos nosotros? Y que nos den el derecho de yo escoger a alguien más. ¿Cuántos se necesitan para este ministerio? ¿Cuántos se necesitan para esto? 3, escójanme a mí primero y yo escojo a los demás. Así no piensa el Espíritu Santo. Así no piensa el Espíritu Santo. Bueno, tiempo después, en el retorno y en el intento de reanudar un siguiente viaje, esto lo encontramos en el capítulo 15, verso 36. ¿Ven? Aquí está el apóstol Pablo en mi persona y a mi lado izquierdo está Bernabé. Te voy a dar una definición de la palabra ministerio. Ministerio es tú comenzar con un acompañante. Pablo en Hechos 13 comenzó con un acompañante, pero en Hechos 20 ya llevaba mínimo 7 acompañantes en un periodo de 7 años. Eso es hacer ministerio. Si después de 7 años lo veo solo, permítame decirle que usted no es un buen ministro y su ministerio no tiene calidad, porque ministerio es comenzar con 1 y terminar con 7. ¿Ven? Esas son las palabras que quiero impartirle al cuerpo de Cristo, porque en especial esa palabra ministerio la traemos disparada a grados excesivos ya de disparate y andamos haciendo muchas cosas y en la balanza, en la evaluación o en la evaluación de lo que andamos haciendo, no estamos sobre el modelo apostólico paulino de Pablo. Pablo comenzó con 1, pero en Hechos 20 llevaba 7.
¿cuántos años llevas como comenzaste, Susana, Priscila, Xochitl? Se tiene que hablar claramente este aspecto del ministerio. Ahora vamos a ver en el final, Hechos 15:36. Algunos días después, Pablo le dijo a Bernabé, ¿por qué decirle a Bernabé? ¿Por qué buscar al Bernabé? A Bernabé, porque él es su compañero. Él es su gran compañero desde su inicio del viaje. Él es el escogido. El viaje comenzó con la palabra de dos, Bernabé y Saulo, y no con la palabra de escojan a Saulo y él que escoja, dice el Espíritu Santo. No, no es cierto eso, y nunca será el carácter así del Espíritu Santo en ninguna modalidad. No importa que la cultura sea mexicana o estemos en la costa o en el año 2024, porque el Espíritu Santo no cambia. Entonces, vean este evento, estas circunstancias. Volvamos a visitar a los hermanos en las ciudades donde hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Bernabé quería que los acompañara Juan, que también era conocido como Marcos. Pero Pablo no estuvo de acuerdo porque Juan se había separado de ellos en Panfilia y no había trabajado con ellos. Tan grande fue el desacuerdo entre ellos que terminaron por separarse. Bernabé tomó a Marcos y se embarcó a Chipre, pero Pablo escogió a Silas. Los hermanos lo encomendaron a la bendición del Señor y a su paso por Siria y Cilicia fue confirmando a las iglesias y comenzó el segundo viaje. Veamos ahora esto. Sucede que ese compañero, Bernabé, tuvo una propuesta. Llevémonos al sobrino, a mi sobrino, Juan Marcos. Pablo no le aceptó eso, le canceló eso, le dijo, ni lo pienses, ni me insistas, ni me digas que eso es de Dios ni nada, esto no pasa y no pasa, punto. Tan grande fue el desacuerdo entre ellos que se separaron. Cuando ocurrió esto, ahí otra vez capturo la imagen y hago un zoom in para ver todos los detalles que son las entrañas de este momento, porque eso ocurre entre nosotros. Eso ocurre entre nosotros. No solo hay matrimonios y divorcios a nivel civil, también en el ministerio hay cosas y se tienen que conocer en la Escritura para que las veamos, entendamos y comprendamos al respecto de las relaciones entre las personas. Ya te dije la palabra ministerio. La palabra ministerio no es decir tantas despensas, tantos niños alimentados. No, la palabra ministerio es, comienzas con uno en tu punto de partida, en tu año cero, y en 7 años, ¿cuántos van contigo? Y si todavía traes arrastrando a ese uno, tu compañero, tu ministerio es ficticio, no es lo que dice ser, porque hacer ministerio es caminar agregando a personas a tu equipo. ¿Ves? Entonces, ahora hay una separación. ¿Cómo vapuleó esto en la mente de ambos? Porque es una separación. Es una separación. Esto es algo que impacta las emociones, impacta el llamado, impacta el recuerdo de que el Espíritu Santo dijo. Y para esto te traigo dos escenarios. El primero es, nos hemos separado.
nos dimos la espalda. Bernabé ya jaló para allá. Se llevó a su sobrino el inútil. Así como Abraham se llevó a su sobrino el inútil de Lot. Y yo aquí quedé, Padre mío. Yo como Pablo, primer escenario, inciso A. ¿Qué va a pensar el Espíritu Santo de nosotros? De Bernabé y de Pablo. De Bernabé y de mí. Segundo escenario, inciso B. ¿Qué van a pensar los profetas y maestros de Antioquía y todos los discípulos, más los apóstoles de Jerusalén? ¿Qué van a pensar de Bernabé y de mí, Pablo? ¿Ves esa parte? Eso es lo que no se muestra cuando se enseña desde el púlpito sobre los viajes misioneros. Eso impacta. Miren, les voy a ir presentando niveles para que ustedes vean en dónde se perdieron ustedes. Un hermano, cuando comenzó a venir a congregarse, a los pocos días de pronto tuvo su ausencia. Es decir, el día que él estableció para venir, ese día no vino, pero me mandó un WhatsApp. Me dijo, pastor, hoy no voy a venir por estas causas, etc. Primera falta justificada. Semanas después, otra ausencia y me manda otro WhatsApp. Pastor, otra vez pedimos oración porque estamos recibiendo una atención médica, cualquier asunto personal. Desde aquel entonces, cuando él comenzó a venir y cuando comenzó a enviar sus explicaciones por WhatsApp directas a mi persona, solamente me explicó el por qué no iba a venir unas 4 o 5 veces. Ya después se ausentaba sin decir nada. Allí se perdieron ustedes. Cuando al principio es tan importante tu presencia que la justificas en un caso de fuerza mayor, pero ya después ya no es necesario decirle al pastor por qué no vengo. Ya que él me conozca que tal día no vengo o que él investigue. ¿Saben? A los cristianos hay que educarlos y disciplinarlos y enseñarles las formas correctas de hacer las cosas. Entonces, aquí hay una separación muy sentida, muy sentida. Hay dos pensamientos en ellos. El primero es, ¿qué va a pensar el Espíritu Santo? Si me quedé solo y el compañero que él escogió, yo no lo escogí, él lo escogió, me dejó, ¿qué va a pensar el Espíritu Santo? Y comienza la situación a golpear. ¿Sabes por qué? Porque estás pensando por ti mismo, de ti mismo, de que se te está cayendo aparentemente la obra o el ministerio por causa de otro que por unas pecatas minutas te dejó y te sentiste por primera vez bajo una experiencia por causa de alguien. El siguiente escenario es, ¿qué van a pensar los profetas y maestros que están en Antioquía, que éramos 5 y de entre ellos fuimos llamados y escogidos? ¿Qué van a pensar los demás, los cientos de discípulos, al saber que Bernabé ya no está conmigo? ¿Qué van a pensar? Eso impacta.
¿sabes una cosa? Comencé a estudiar qué reacciones tuvo el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque un sujeto, uno de los dos está pensando en el ¿qué dirá el Espíritu Santo? Y como aquel hermano que ya no avisa que no va a venir, en su interior, solamente él sabe lo que se siente cuando alguien te deja por capricho 50-50, 50 y 50. Pero estás pensando en el qué dirá el Espíritu Santo de ti. ¿Con qué cara vas a orar? ¿Con qué cara vas a decir, Señor, ayúdame? ¿Con qué cara vas a decir, yo puedo solo? Y, amados hermanos, les quiero ayudar porque se afligen eh, sin motivo. Fíjense bien, Pablo lo que hizo fue escoger a otro. El qué dirá el Espíritu Santo no está. El qué dirán los hermanos, el texto dice que los hermanos los encomendaron al Señor otra vez. Pero aquí el carácter es el que tiene nombre, Pablo. Es el que tiene nombre, Pablo. El carácter de Pablo. ¿Saben por qué? Porque lo que Pablo defendió es la obra. Nadie me va a sacar de la obra y tampoco la obra la voy a llevar a riesgos por el peso o el sobrepeso del equipo humano conmigo. Todo cristiano debe estar estudiando la obra del Señor, porque ahí es donde va a encontrar todas las situaciones humanas, acuerdos y desacuerdos. Y saben una cosa, Silas fue escogido. Allí el apóstol Pablo nos da una lección. Hagan esto, no se la pasen pensando, escojan a alguien, hagan esto. ¿Cómo fue que Silas fue un escogido? Bueno, ¿quién era Silas? En el mismo capítulo 15, verso 22 dice, a los apóstoles, a los ancianos y a toda la iglesia les pareció buena idea elegir de entre ellos a algunos hermanos y eligieron a Judas, también conocido como Barsabás, y a Silas, pues sobresalían entre los demás hermanos. Los enviaron a Antioquía con Pablo y Bernabé. ¿Cuál era el ojo clínico de Pablo? Checar el testimonio de todos, checar el carácter de todos, para cuando se ofrezca, y se ofreció. Mientras usted siga con la idea humana de que si yo le digo al Señor, escógeme a mí primero para yo luego escoger al segundo y al tercero, eso nunca será así. El Señor comienza con el número 2, escojo a 2. El texto dice que el Señor Jesús escogía de 2 en 2. Entonces, ¿está usted preparado para las misiones? ¿Está preparado para la obra? La obra se hace con personas y la obra se administra basada en cantidad de personas. Hechos 6, escojan a 7 varones, allá hay una cantidad de personas para que administren los recursos y la distribución diaria de los alimentos para las viudas de los griegos y de los hebreos. ¿Qué es ministerio? Ministerio es comenzar con un Bernabé,
y terminar con 7 o más varones. Vamos a ver esa parte de los 7 varones de Pablo. Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, verso 4. Es por ello que sacúdase usted sus emociones frívolas, pasajeras. Las hermanas cumplen años, se llena las mesas del restaurante, pero mándenlas a ese grupito, mándenlas. En las misiones no se aguantan unas a otras. Igual los varones. ¿Saben por qué? Porque la obra exige que tengas una mentalidad corporativa, no individualista. Vean, de Hechos 13 a Hechos 20 hay 7 capítulos. En el libro de los Hechos tiene 28 capítulos. Aproximadamente cada capítulo corresponde a un año de historia. Entonces, el libro de los Hechos, puedo afirmar que corresponde a un periodo histórico de 30 años aproximadamente. A Pablo lo acompañaron, dígame si después de tanta unción, tanta bendición de los hermanos que les imponía las manos, tanto recorrido, tantos kilómetros, sigue apareciendo uno al lado de Pablo. Cuéntelos. Lo acompañaron Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe, Timoteo y Tíquico y Trófimo de Asia. Ahí están los lugares donde Pablo llamó y tomó a esas personas. Para decir Sópater de Berea, quiere decir que Pablo fue a Berea. Aristarco y Segundo de Tesalónica, Pablo estuvo en Tesalónica. Gayo de Derbe, Pablo fue a Derbe. Timoteo y Tíquico y Trófimo de Asia, Pablo fue a Asia, Asia Menor. ¿Ven? No todo lo vas a encontrar en el lugar de origen. Tienes que ir a otros lugares a buscar a esos Timoteos, a esos Trófimos, a esos Gayo, Segundo, Aristarco, Sópater, etcétera. Todo está aquí. No, no es cierto. Tienes que salir. Tienes que ir. Oh, mi esposo está aquí. No, no es cierto. Tienes que salir. Oh, mi esposa está aquí, mi novia. No, no es cierto. Tiene que salir. Oh, mi ministerio está aquí. No, no es cierto. Entiende el modelo apostólico. Entienda el modelo apostólico, porque ahí es donde habla el Espíritu Santo. El modelo apostólico tiene sus bases en que habló el Espíritu Santo. Cuando ha hablado un hombre, crea un modelo, pero no es el modelo apostólico. ¿Ven? El libro de los Hechos sigue siendo la brújula que marca el destino, la dirección y el sentido hacia donde la iglesia gana territorio y se expande por la multiplicación. Y en todos los casos fue ayudada la iglesia por el Espíritu Santo. Ven, Hechos 16, 1. Después, recién ingresado al equipo Silas, Pablo llegó a Derbe y a Listra.
Allí había un discípulo llamado Timoteo, que era hijo de una judía cristiana y de padre griego. Los hermanos que estaban en Listra y en Iconio hablaban muy bien de él. Así que Pablo quiso que Timoteo lo acompañara. La característica general del segundo viaje apostólico de Pablo es que él personalmente se dedicó a escoger los mejores discípulos por sus características espirituales prominentes, sobresalientes, comenzando por Silas. Después de una separación viene una gran elección. Después de una separación muy sentida viene una de las mejores elecciones. Encontrarte a un Silas es encontrarte a alguien que va a aguantar la cárcel de Filipos y los azotes y el cepo en el calabozo de más profundo. Pero es el que va a cantar en la noche, en medio de las heridas, la oscuridad y el humo de las antorchas, y Dios va a traer gran liberación. Ese es el Silas. Uno pasa por el Bernabé, después uno pasa por Silas, después uno pasa por Timoteo, y después uno pasa por todos hasta llegar a los grandes, que son las grandes medidas. ¿Anda usted buscando su medida? Las grandes medidas. Y allí en Hechos 16, Pablo escogió y tomó a Timoteo. ¿Por qué? Porque Pablo entendió el modelo del Espíritu Santo. Tienes que escoger. Tienes que escoger. No cuentes las separaciones, cuenta las veces que tienes que escoger a alguien. Quiero que vean las medidas. Vaya conmigo a la carta a los Filipenses, capítulo 4. Versículo desde el 16, dice, incluso a Tesalónica. ¿Se acuerdan a quién escogió Pablo? Una y otra vez ustedes, los filipenses, me enviaron para cubrir mis necesidades. No es que yo busque dádivas. No, esa frase hay que estudiarla, luego la examinamos. Lo que busco es que abunde fruto en la cuenta de ustedes, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno y he recibido de. Y el nombre que es mencionado porque está escrito y lo podemos leer es un varón de renombre. Esa es una gran medida. Alguien que puede tocar el dinero, ser el custodio de una ofrenda cuantiosa en repetidas veces, hermanos, es una gran medida. Encontrar a alguien así es muy inteligente ese hombre. Tiene que andar por los caminos, tiene que andar a pie, tiene que andar tiene que andar viajando kilómetros. Epafrodito, lo que ustedes me enviaron. Cuando se envía un bien o algo de valor, se tiene que escoger a alguien mejor que las cosas de valor. Esos son los Epafrodito. Ya las iglesias tienen un Epafrodito. Filipenses tuvo un Epafrodito. Nunca mandes dinero con alguien que vale menos que el dinero. En el sentido intelectual, de inteligencia, que no sabe lo que está haciendo. Ay, se me perdió. Es que me senté y se me salió. ¿Dónde lo dejé? No, eso es peligroso. Es un riesgo. Tienes que estar consciente de que la persona enviada sabe el valor del dinero. Esos son los Epafroditos. Filipenses ya tiene un Epafrodito. Pablo ya tiene un Epafrodito.
Epafrodito es el mensajero, es el custodio, es el de los valores de la Panamericana. ¿Ven? Lo que ustedes me enviaron, sacrificio aceptable de olor fragante y agradable a Dios. Quite a Epafrodito, no hay administración. No, es que yo quiero como Elías. ¿Cómo es eso como Elías? Pues ya ve en el Antiguo Testamento, quiero que los cuervos vengan y me traigan las ofrendas. No, hombre, los cuervos se van a comer las ofrendas. Tienen que traer a un Epafrodito, a alguien que le entiende al dinero, le entiende al ministerio y sabe lo que está haciendo y por qué. El ministerio es que cuando hay una iglesia y hay un apóstol, ministerio no es tener cultos. Ministerio es que haya comunicación entre ambos. Eso es ministerio. Le estoy dando las definiciones que no están en los institutos ni en sus libros. Pero eso es ministerio. Ministerio es que usted comience con un Bernabé. No importa que a mitad del camino lo vaya a dejar, pero que 7 capítulos más tarde de su vida usted tenga a 7 varones. Eso es ministerio. Y ándele porque se está haciendo viejo. Tiene que estar muy apercibido, consciente de su vida. ¿Sabe una cosa? Este es el ministerio. Solamente en el género de ofrendas es cuando se produce el olor fragante, lo agradable y el sacrificio solamente. Las ofrendas apostólicas, las puedo nombrar así, por el receptor, o las ofrendas misioneras también, o las dádivas, ahí entran las de Cornelio, ahí entran las de la iglesia de los filipenses, ahí entran las dádivas de bienes que las mujeres que seguían a Jesús lo ayudaban a él. Esos géneros dados entran en la categoría de olor fragante. Timoteo sabe mucho Epafrodito sabe mucho sobre el olor fragante por el servicio que daba. Es algo extraordinario. Amén. Eso es ministerio. Eso es ministerio. ¿Cómo está su ministerio? ¿Cómo anda su ministerio? Entonces, regresemos al libro de los Hechos ya para concluir. El segundo viaje comienza en el capítulo 15, abre con la elección de Silas. En el capítulo 18 concluye el segundo viaje misionero. Pero en ese mismo capítulo, como le mencioné anteriormente, la característica mayor del segundo viaje misionero fue el periodo de tiempo en que Pablo se dedicó a escoger los mejores perfiles, los mejores hombres de entre los discípulos, y allí se fortaleció y se estructuró su ministerio. En Hechos capítulo 18, Pablo escoge a un matrimonio, Aquila y Priscila, su mujer.
Después de esto, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío que se llamaba Aquila, nacido en el Ponto y que había llegado recientemente de Italia junto con Priscila, su mujer, porque Claudio había ordenado que todos los judíos salieran de Roma. Pablo fue a verlos y se quedó con ellos para que trabajaran juntos, pues tanto ellos como él fabricaban tiendas de campaña. Y todos los días de reposo debatían en la sinagoga y lograba persuadir a judíos y a griegos. Voy a hacer con estas palabras donde dice tiendas de campaña. Voy a mandarle un mensaje directo a mis amigos los pastores. A ver el versículo 3. Ok, ahí está. Sombrea campaña. Otra vez, aquí es donde el pastor Saúl se mete al texto y lo examina. Muchos ministerios hacen campañas, pero que no dejan dinero. Pablo hacía dos clases de campañas: las campañas de la predicación del evangelio y tiendas de campaña que sí dejaba dinero. Ahí es un mensaje para todos los pastores que me escuchan. ¿Qué clase de campaña haces tú? Pablo hacía tiendas de campaña. Simplemente estoy usando ese término para hacer un doble, ¿verdad? Lanzar un jonrón. Si solamente hacemos campañas que no dejan dinero, ¿dónde está el negocio? En la fabricación de tiendas de campaña. Y en el segundo viaje tenemos la ventana paulina, capítulo 18, porque Pablo tuvo socios empresariales. Cuando dice que se juntó con ellos no para hacerles perder el tiempo, sino que se juntó con ellos. Esa expresión quiere decir para enseñarles y para robustecer el oficio de ambos en que hubiera liquidez, entradas de dinero. Necesitamos esa clase de socios, no solo los que hacen campañas que no dejan dinero, sino socios que fabriquen tiendas de campaña que dejan dinero. Amén. Aquí concluimos el mensaje, la palabra del Señor. Vamos a ponernos de pie y de un gran aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya.